me pidiera perdón. Que, a ver, trató, fue esto, no pude hacer otra cosa, la manera fue espantosa, algo, años, ¿no? Eso también. Pero no me perdono a mí que haya ocupado y que por momentos ocupe tanto espacio en mi vida. Es eso. Okay. Luego hay un lugar en el que no atravieso eso soltando y chao. Ok, gracias, Clau. Vamos a estar conversando un poquito sobre el autoperdón, así que lo vamos a estar abordando hoy. José, y seguimos avanzando. Me parece que en mi caso no me cuesta tanto perdonar, la verdad. Siento, cuando veo el dolor ajeno, muchas veces siento más que nada compasión, la verdad. Eh, pero hay algo que me pasa que creo que sobre todo a mí mismo, como que justamente el autoperdón, creo que es lo que me cuesta, porque a veces se me vienen flashes o traumas, si se le quiere decir, o trabas o equivocaciones mías del pasado que siento que en el presente como que me traban las relaciones sociales, interpersonales, incluso las amorosas, en donde si se presenta alguna situación que me causa frustración o que no pude prever o que no hice tan bien, me genera nada, esto, frustración, molestia, y claro, es como si perpetuase ese dolor del pasado, lo trajese al presente y lo desperdigase nada, en las situaciones actuales, ¿no? Entonces, claro, entonces por eso digo que más que nada el autoperdón, ¿no? Porque el perdón hacia los demás, la verdad es que no me cuesta tanto, pero sí el perdón a mí mismo en ciertas ocasiones. Ok. Gracias, José. Y leo acá un mensajito que puso en el chat Marie. No puedo perdonar cuando no puedo entender las motivaciones del otro para hacer tal o cual cosa. Bueno, es interesante porque hay muchas veces hasta que ni la misma persona puede entender qué fue lo que lo motivó a actuar de esa forma. Así que vamos ahí a seguir conversando al respecto. A ver, el encuentro de hoy lo armé desde dos posturas. Una primera parte en donde podríamos decir que vamos a estar abordando el perdón desde un espacio un poco más racional, un poco más cotidiano, material, palpable, que es desde las distinciones del coaching ontológico, y después una segunda parte en donde la idea es abrirse a un espacio un poco más espiritual, un poco más sutil, que bueno, que invito a que lo llevemos adelante con una escucha libre de juicios. Nosotros, con respecto al perdón, tenemos un montón de creencias, como estuvimos, conversando en este tiempito que llevamos de taller, en donde, bueno, necesito entender para poder perdonar. Tengo asociado a el perdón es que el otro ya no vuelva a actuar de una forma determinada, que el perdón es liberar al otro de responsabilidades y hacer de cuenta que no ha pasado nada. Y la realidad es que el perdón nada tiene que ver con eso. No tiene nada que ver el perdón con el acordar con lo sucedido. No tiene nada que ver con arreglarme con aquella persona que creo me dañó. El perdón no tiene nada que ver con la justificación de las acciones del otro, ¿sí? No hace falta que
yo al perdonar vuelva con mi pareja que fue abusiva conmigo, que fue violenta conmigo. Que yo perdone no significa que me tenga que juntar todos los domingos a comer ravioles en la casa de la vieja o que tenga que volver a hacer negocios con aquella persona que me estafó. ¿Sí? Tampoco el perdón significa quitarle importancia a lo que he experimentado, quitarle importancia a mi dolor y lavar de toda responsabilidad a aquella persona que hizo un acto que me dañó o que creo que me dañó. ¿Sí? Que yo perdone no significa que tal vez esa persona tenga que someterse a la justicia, por ejemplo. El perdón tampoco es una cuestión de beneficiar al otro en perjuicio mío. Y esto un poco linkeado a lo que decía Miri, ¿no? El perdón es un acto que yo realizo principalmente como un beneficio mío, que obviamente va a impactar en el otro. Pero principalmente el perdón es para mí. Y tampoco el perdón significa olvidarnos de lo que pasó. Que nosotros perdonemos no significa que nos va a agarrar una amnesia y automáticamente todo lo vivido ya está, ya pasó y lo ponemos abajo de la alfombra. No significa estar fingiendo demencia el perdón. Ahora, sí, es importante que empecemos a entender que el poder del perdón radica en su capacidad de liberación personal. Es un acto de amor propio el perdón. Porque de nuevo, nos libera a nosotros. Ahora, si necesitamos liberarnos con el perdón, significa que en cierto punto estamos encarcelados, que estamos habitando una prisión, que estamos enjaulados. ¿Y cuál es esta prisión? Esa situación del pasado o esta persona que yo creo me dañó, me maltrató, me juzgó, me abusó, me abandonó, me rechazó, me traicionó, me ignoró, me humilló. E incluso esa persona podemos ser nosotros mismos. ¿Y por qué se transforma en una prisión? Porque deja una huella, ese dolor sigue operando en nosotros y termina teniendo nuestra vida, nuestros diferentes dominios. ¿Sí? Constantemente esta situación o lo vivido con esa persona se va a estar manifestando en nuestra vida y va a ser como volver a abrir una herida, un dolor. Hasta se puede llegar a transformar en el centro de nuestra vida. Podemos incluso hasta construir nuestra identidad en relación a esta situación o esta persona. ¿Y cuáles son entonces las cadenas que nos siguen aprisionando, los barrotes que nos siguen dejando adentro de la prisión o los carceleros? El rencor, el resentimiento, el enojo, la culpabilización, el odio, el desprecio, el miedo, el remordimiento, si es para con nosotros mismos. Y si bien estas emociones son completamente válidas de experimentar, acá no pongo en juicio eso, ¿sí? Por algo existen esas emociones, nos vienen a traer información sobre nosotros. Ahora, si esas emociones se enquistan en nosotros, se perpetúan,
bueno, ahí ya podemos estar hablando de que esas emociones pueden empezar a afectarnos en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Y a lo que vamos a atender con estas emociones es a querer vengarnos, a querer agraviar, a querer atacar. ¿Por qué? Porque inconscientemente vamos a, de cierta forma, querer que esa persona sienta el daño, experimente el daño, igual o más que lo que vivimos nosotros. Y ahí empezamos a caer en esta lógica de ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Aunque acá estaría bueno que recordemos un poco las enseñanzas del Chavo del Ocho con respecto a la venganza. El Chavo del Ocho decía que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Estas emociones terminan siendo un veneno para nosotros cuando no las podemos procesar de una forma funcional. Es como que nos tomásemos chupitos de veneno, chupitos de cianuro, pensando que estamos afectando a la otra persona y nos estamos envenenando a nosotros mismos. Entonces, lo que generamos es caer en un círculo de agresividad, de ataque y de violencia, que en vez de reparar lo sucedido, lo que empieza a suceder es que cada vez profundizamos más y más esa herida, ese dolor. Por eso el budismo nos enseña que el odio no cesa con odio, cesa con amor. Hasta acá, ¿cómo venimos? Genial. Acá hay una cuestión. Sí, José, San. Todo bien. Ah, Joya, pensé que querías traer algo. San, ¿querés decir algo? San Cairoli. Estás muteada. Ahí va. Yo siempre, es muy fácil para mí perdonar. Ok. Buenísimo. Me siento mal si no perdono. Genial. Gracias por compartirlo. Bueno. Lau, habías levantado la mano. No, simplemente que estas emociones creo que me están ubicando en contexto un poco, para entender lo que me pasa a mí en el momento de no poder hacerlo. Y tiene mucho que ver con esas emociones que vos mencionaste hace un rato, que nos envenenan justamente, nos quitan energía, es como un peso, es como un peso. Gracias, Lau. Como dije antes, todas estas emociones vienen a traernos información a nosotros. Todo depende de cómo las podamos gestionar, cómo las podamos poner a nuestro favor, porque el enojo no tiene nada de malo, el enojo es biológico, es una emoción básica, nacemos con el enojo. Ahora, si nosotros somos capaces de utilizarlo bien, es que podemos poner un límite, por ejemplo. ¿Sí? Es súper necesario el enojo para eso. Ahora, muchas veces lo que sucede es que el enojo termina tapando una profunda tristeza. Omar. No, quería decir que a veces hay que entender
por qué esa otra persona actuó dañándote por sus propios egoísmos, su avaricia, lo que fuese, y que en realidad, una vez que lo entendés, no es tan difícil poder perdonar. Ahora, perdonar no significa dar espacio a que vuelva a ocurrir, y perdonar no significa olvidar. Completamente de acuerdo. Entonces, cuando supongamos que esa persona vuelve a incurrir en algo que te daña, va a aparecer el recuerdo de que ya una vez ocurrió. Entonces, es el momento, el punto de poner el límite. Y a veces de abrirse, de apartarse. Totalmente. Porque si no, seguís enroscado con una persona que, por más que vos la quieras, o decidió apartarte de su vida, o decidió no saber qué pasó, pero terminar con una amistad. A mí me pasó particularmente con un sobrino. Y el hijo de mi hermano, mi cuñada y el hijo se enojaron conmigo por una cuestión de herencia, de dinero. Y bueno, a mí me costó muchísimo, pero bueno, cuando tuve que decir no, dije no. Y recién ahora es como que estoy aceptando que, bueno, que no están más en mi familia. Me encantaría por ahí que se acerquen y sería capaz de perdonar, digamos. Creo que lo he perdonado. Permitiría que se reincorporen, pero me parece que con una cierta distancia. Completamente de acuerdo. Gracias, Omar. Como hablábamos al principio, el que nosotros perdonamos no significa que toleremos absolutamente todo, que nos sigamos quedando en lugares que nos sigue haciendo daño, en donde nos siguen maltratando. ¿Sí? Porque si no, ahí nos estaríamos castigando a nosotros. ¿Sí? Seríamos nosotros mismos los que nos ponemos en un espacio de maltrato. ¿Lau? Gracias por dejarme hablar otra vez. Bueno, en mi caso, por ahí me surge esta pregunta con lo que dijo Mar, que me encantó lo que dijo, pero uno por ahí, esto de llegar al punto medio, de ¿Uno poner quién? límite, yo misma, por ejemplo, esto de poner límites, ¿en qué medida? ¿Cómo llegar a ese punto medio de lo justo y necesario? Por ejemplo, me pasa esto de elegir alejarme de mi familia, por ejemplo, y no sé, no estoy de acuerdo con sus formas y con la falta de respetos y bueno, cosas por el estilo, pero en el medio está mi nene, que tiene 12 años, es chico y que bueno, él merece tener ese vínculo si lo quiere. Y es difícil, ¿no? Ciertos aspectos poner ese límite, pero no poder cortar completamente porque, bueno, hay un alma con sus necesidades propias, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, quizás en todo este contexto, es ¿cómo llegar al punto medio de poner límites cuando uno no puede del todo cortar ese vínculo? Bueno, es una pregunta interesante y amplia y tendríamos que armar otro encuentro más con respecto a eso. Vos hablaste, Lau, sobre lo justo, ¿no? Yo te preguntaría qué es lo justo para vos, particularmente. Lo justo es... Ay, perdón. No, lo dejo como que para que se habite esa pregunta, ¿no? Y después, de nuevo, ver cuál es el límite
que tenés que poner para vos, para un cuidado propio, y si existe también el espacio como para que tu hijo pueda seguir vinculándose con esas personas, porque tal vez la cuestión es con vos y no atañe a tu hijo. No sé, son algunas cuestiones que me aparecen como para traerte, ¿no? Porque, digo, yo me puedo llevar a las patadas con los abuelos de mi hijo, pero como abuelos para con él o para con ella, son excelentes. Una cosa no quita la otra. Acá me quiero meter en esto que estuvieron conversando y que trajo Omar, de la cuestión de por qué el otro actúa como lo hace. Y lo quiero traer de esta forma, ¿no? Nosotros siempre, siempre vamos a encontrar buenas razones para seguir estando enojados, para seguir sosteniendo el rencor, para seguir alimentando el remordimiento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo constantemente con la realidad, que es neutra, la realidad, es proyectando todo nuestro mundo interpretativo, todo nuestro mundo de significación. Nosotros somos los que vamos generando ahí, percibiendo nuestra propia realidad, que nos creemos tanto que es la única posibilidad posible, que creemos que es la verdad absoluta. Siempre vamos a estar encontrando excusas, siempre vamos a estar validando aquellas cuestiones que creemos. Y están muy arraigadas en nuestro interior, tanto que estructuran nuestra personalidad, estructuran nuestra forma de observar el mundo. Por eso esta famosa frase de no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y yo siempre traigo un ejemplo que me parece súper gráfico. En una misma habitación está tu mejor amigo y tu peor enemigo. Y los dos hacen la misma acción, la peor de todas, la que más te afecta a vos. ¿Con cuál te vas a enojar? Y seguramente con tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la amistad hay toda una cuestión de juicios, ¿no? De lo que esperamos que el otro haga por ser mi amigo. Los valores que considero que la amistad debe sostener, la lealtad, la empatía, la comprensión, el cuidado, que claramente a nuestro peor enemigo no se lo estaríamos pidiendo. Ahora, si nos vamos al hecho concreto, son dos personas haciendo una misma acción. Bien, entonces, acá nos vamos a una cuestión que, créanme, es lineal. ¿Sí? Como nosotros creemos, es que observamos el mundo. Como nosotros observamos el mundo, emocionamos. Como nosotros emocionamos, actuamos. Y como nosotros actuamos, obtenemos los resultados en nuestra vida. La cuestión es que no nos detenemos a cuestionar cómo estamos observando el mundo. Lo damos como hecho, lo damos como es así, que es la verdad absoluta. ¿Sí? Y todo va a depender desde el lugar en que lo miremos. Ahora es una posición muy arrogante y muy soberbia creernos con la razón, la verdad, que somos capaces de ver la realidad. Nuestra forma de observar el mundo es realmente muy pequeña, sesgada, limitada, subjetiva, como para arrogarnos eso.
Lo que pasa es que a nuestro ego no le copa, no le copa nada que pongamos en tela de juicio nuestras creencias, porque claramente nos estaríamos cuestionando a nosotros y a nadie le gusta ser cuestionado. El punto está en que la mayoría de estas creencias que motivan la acción de cada uno de nosotros, la gran mayoría nos pasa completamente en transparencia, en automático. Son creencias que están completamente en nuestro inconsciente, ¿sí? Que tienen un tremendo peso, que determinan nuestro accionar, nuestra experiencia en la vida. Nuestro inconsciente es el 95% de nuestra experiencia, solamente el 5% llegamos a ser consciente. Por eso, cuando Marie traía esa cuestión de no entender qué fue lo que motivó al otro a hacer lo que hizo, puedo estar muy, muy, muy seguro que el otro ni siquiera lo llegue a comprender, tal vez ni siquiera llegue a darse cuenta. Y en ese inconsciente habitan nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros traumas, nuestros dolores, aquellas cuestiones que nosotros hemos rechazado, ¿sí? Que hemos reprimido para ser aceptados, ser validados. ¿Sí? Y no solo cargamos con lo nuestro, con lo propio, sino que también en este inconsciente está toda la información de las experiencias vividas por todo nuestro sistema familiar, con los dolores, con las heridas, con los traumas, con las experiencias indigestas que no fueron procesadas, aquellas cuestiones que se mantuvieron en secreto, que se olvidaron, que se excluyeron, que se negaron, todo está en ese inconsciente que se nos es, digamos, heredado en nuestra genética, porque no solamente en nuestros genes nos pasa la información de nuestro color de ojo, nuestra altura, más o menos nuestro peso y nuestra forma de caminar. No, no. Está toda esa información que en muchas cuestiones nos determinan. Ahora, eso no significa que nos defina en un 100%. Porque nosotros siempre tenemos la capacidad de poder empezar a ser consciente ese inconsciente, en parte. Nunca vamos a lograr hacerlo en la totalidad. Por eso Jung decía que es necesario que nosotros hagamos consciente nuestro inconsciente, de lo contrario va a estar manejando nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. Bien. Ahora todos nos movemos desde este espacio que es tan individual. Por eso, Byron Katie decía que todos, a la larga, somos inocentes. Porque si yo tuviera los pensamientos de la persona que me dañó, yo también hubiera dañado. Entonces, esto nos abre a un espacio un poco más compasivo, ¿sí? Entendiendo que nadie nace malo. Nadie llega a este mundo con el gen de la maldad, ¿sí? En donde le firman el certificado de nacimiento, esta persona va a ser mala. No. Vamos construyéndonos en base a un montón de situaciones. Por eso todos estamos haciendo lo mejor que podemos en esta experiencia, dado el nivel de conciencia que estamos teniendo en ese momento. Y de esto también hablaba Epícteto. Todo acto dañoso surge de la ignorancia. ¿De la ignorancia de qué? De todo este inconsciente que nosotros tenemos.
de nuestros dolores, de nuestros traumas, de nuestras tristezas no sabidas gestionar, de la ignorancia de lo que le puede estar pasando a la otra persona, que conocemos prácticamente nada de la vida del otro, e igual somos capaces de levantar el dedo y enjuiciarlo. Por eso, lo que podemos decir es que toda aquella persona que daña, y nuestra interpretación también de ser dañados, tiene mucho que ver con esas heridas y esos dolores. Y detrás de esas heridas y esos dolores, lo que hay es amor. O, mejor dicho, la interpretación de la falta de amor. En algún momento de nuestra infancia, cuando éramos muy chiquitos y fuimos creando nuestra personalidad, nuestra identidad, ¿sí?, a través de lo que íbamos aprendiendo, ya sea porque nos lo decíamos o porque lo interpretábamos de lo que observábamos, que no teníamos la capacidad de cuestionar, lo íbamos incorporando como verdades absolutas. Bueno, en esos momentos de nuestra infancia creímos que nos faltó ese amor, que nos faltó ese reconocimiento, que nos faltó esa aprobación, que nos faltó ese cuidado, que nos faltó esa atención. Y vamos actuando desde ahí. Le vamos reclamando al mundo esa atención, ese amor, ese cuidado, ese reconocimiento, esa validación que creímos no obtuvimos de la forma en que esperábamos obtener. Por eso, todo ataque, en el fondo, es una súplica de amor. Lo que nos está mostrando la persona que agrede, que es violenta, que es agresiva, que es abusiva, en el fondo está pidiendo a gritos amor. Entonces, ¿por qué le negaríamos amor a alguien que prácticamente lo está pidiendo de rodillas? ¿Por qué negarle amor a ese niño que está operando? Porque sí, somos todos adultos. Eso no queda en cuestionamiento. Ahora, en ese adulto lo que está operando es todavía ese niño herido que no puede terminar de observar, que no puede terminar de hacerse cargo. ¿Sí? Entonces creemos que necesitamos seguir castigando a esa persona o a ese niño que está operando ahí internamente. Entonces lo castigamos con nuestra culpabilización, lo castigamos con nuestro enojo, con nuestra falta de perdón, con nuestro ataque. Entonces, esta forma de operar y de observar el mundo va a seguir actuando, a menos que nosotros voluntariamente elijamos hacerlo de otra forma. Que empecemos a entender que el perdón trae más beneficios para nosotros y para el otro que el aparente beneficio de seguir sosteniendo el rol de víctima, de seguir echando culpas para afuera. ¿Sí? Porque el rol de víctima lo único que genera es una falta de poder personal total.
nos deja impotentes frente a la vida, frente al otro. Entonces, el perdón tiene un beneficio para el otro porque recibe esa cuota de amor que está necesitando. Ahora, el gran beneficiado del perdón somos nosotros. El gran beneficiario del perdón somos nosotros, porque empezamos a liberarnos de esa situación y de esa persona. Empezamos a romper las cadenas del rencor, del resentimiento, del odio y de todo lo que mencionamos anteriormente. De nuevo, es un acto de liberación personal. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos perdonar, lo que estamos haciendo es ese poder que habíamos colocado en el afuera, volverlo a tomar. Nos empezamos a ser responsables de nuestra vida. Responsables o responsabilidad es la habilidad para responder. Respondo sobre las consecuencias, sobre lo que es. Empiezo a hacerme responsable de mi bienestar. Empiezo a hacerme responsable de mi felicidad. Empiezo a hacerme responsable de mi salud física, emocional y mental, sin esperar que esto venga de afuera, que se me sea dado. Cuando yo elijo perdonar, lo que estoy haciendo es empezar a ponerle fin a ese proceso, empezar a sanar esa herida que todavía sigue operando en mí, que aún me sigue doliendo como esa primera vez. Ahora, esto no significa que sea de un día para el otro. Esto no significa que es un chasquido de dedos y ya está. No. El perdón es todo un proceso que puede demorar tiempo. Tal vez a nivel consciente, sí, perdoné. Ahora, pasarlo por el cuerpo, empezar a bajarlo de acá para abajo, es otra cosa. ¿Sí? Si es un acontecimiento grave, algunos estiman que puede ser de 6 meses a 2 años. Ahora, un acontecimiento que fue agudo, que fue profundo, o que fue un acontecimiento traumático, que fue crónico, que se prolongó por años, bueno, puede llevar años el perdón. Puede llevar incluso décadas. ¿Sí? Ahora, siempre tiene un comienzo, siempre tiene un inicio, que es la declaración del perdón, que es, yo te perdono. Y ahí empezamos con ese proceso. Y después, cada vez que aparezca ese resentir, volver a sentir, seguir eligiendo el perdón, poco a poco, hasta que llega un momento en que se logra esa aceptación de la cual hablaba Sabri, de decirle que sí a esa persona, a la situación, sí tal cual fue todo. Y tampoco es algo que podemos hacer completamente en soledad. El perdón, al ser un acto, al llevarse a la práctica, necesita indefectiblemente al otro. El perdón sucede en la vincularidad, en la interacción con los otros. Ahora, siempre comienza por casa. José. Sí, quería, en base a todo lo que has estado charlando, que es súper buena data, la verdad, agradezco. Justo hoy en la mañana, por ejemplo, se había presentado una situación X en donde
me había llenado de frustración y de rabia por no haber hecho algo de una mejor forma. Por ahí una tenía la expectativa de hacer algo de cierta manera, y como eso no se cumplió, entonces me llené de una frustración y de una rabia, y medio que lo desperdigué con la persona que estaba más cerca, ¿no? Entonces, claro, pues, por ahí yo, en el momento que estaba más caldeado, era muy sencillo decir de que era la otra persona, pero realmente yo elegí enojarme y seguir enojarme, porque aparte mi intuición me decía de que, che, estoy insistiendo demasiado en este sentimiento, en esta sensación, y se está extralimitando, me está como dominando, me decía internamente, pero al mismo tiempo también sentía que estaba escogiendo insistir en ello, entonces tenía como esa lucha interna, ¿no? Total. Entonces, claro, por lo que tú me decís, en esas situaciones que se presenta esa sensación, porque yo lo reconozco como una frustración de no haberlo podido haber hecho mejor, y de no perdonarme a mí mismo por no haberlo hecho bien. Entonces, si se presenta una situación así de nuevo, ¿qué me recomiendas tú? Quizás alejarme de la situación, quedar en silencio, o decir algún tipo de mantra, quizás. Gracias, José. A ver, justo me diste el pie para hablar sobre el autoperdón, sobre el perdón a nosotros mismos, ¿no? Que tiene el mismo poder de liberación que si nosotros estuviésemos perdonando a alguien más en el taller de propósito de vida que estuvimos realizando, en donde participó Pau, Vero, que están acá. Pau me trajo algo súper rico, que nosotros somos el primer otro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el perdonarnos a nosotros mismos es la posibilidad de mirarnos con compasión, entendiendo de nuevo que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, con lo que sabemos, con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento. Lo que pasa es que nosotros nos juzgamos cual juez severo, crítico, impiadoso, desde nuestra conciencia del momento presente, solo que lo hacemos con nuestro yo del pasado, que tenía una conciencia, un nivel de conciencia distinto. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que el nivel de conciencia que tenemos hoy en día es gracias a eso que atravesamos, a eso que experimentamos. Ahora, ese juez que habita en nosotros también es una construcción que hemos hecho. Hemos aprendido que el error está mal, que equivocarnos, que al equivocarnos nos tenemos que castigar, ¿no? Entonces ahí estaría bueno empezar a poner conciencia de, ok, ¿qué significa para mí equivocarme? ¿Qué significa para mí fracasar? ¿Qué significa para mí el error? ¿Qué fue lo que aprendí sobre eso? ¿Qué era lo que me pasaba a mí de chiquito cuando me equivocaba? Cuando me portaba mal. ¿Cuál era la concepción dentro de mi familia con respecto al fracaso? ¿Qué es lo peor que puede llegar a pasarme si me equivoco o si fracaso? Son algunas preguntas que nos podemos empezar a hacer para ver cuáles son las creencias que está sosteniendo todo eso. ¿Y va a venir la emoción, José? Sí, va a venir la emoción. Ahora, la emoción como tal dura entre 90 y 180 segundos. Después nosotros la seguimos sosteniendo por todas las creencias que le vamos linkeando.
por todo lo que significa a nosotros esa situación. A nosotros no nos duele o no nos enoja lo que sucede, sino cómo observamos, cómo interpretamos aquello que nos está sucediendo. Entonces, ahí la técnica será la que más te sirva a vos para recordarte eso. Recordarte que sos vos mismo que se está levantando el dedo y enjuiciándolo desde una moralidad que también fue aprendida, ¿no? Desde una vara que no es tuya, es de alguien más, solo que la hicimos carne. ¿Sí? Entonces, el perdonarnos a nosotros mismos es realmente un acto de amor propio también. ¿Sí? Es el reconocimiento de que somos humanos y que nos podemos equivocar, que el error es parte de nuestra naturaleza, que somos perfectamente imperfectos. ¿Sí? Entonces, el perdón en ese caso, y esto volvemos un poco a lo mismo, no significa que nos olvidemos de aquello que hicimos o de lo que hizo el otro, sino nos abre la puerta al aprendizaje, ¿sí? A entender que esa experiencia que hemos transitado, por más dolorosa que haya sido, de ahí podemos sacar algo con lo que nos podemos nutrir. Podemos empezar a utilizarlo a nuestro favor para empezar a crear una realidad distinta para nosotros y para el resto. Porque esa es la verdadera transformación. Llevar amor, llevar posibilidad, ahí en donde hubo dolor. Poder entender que detrás del barro hay oro. O entender que la flor de loto necesita del barro para nutrirse y ser. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que nos hemos perdonado o que hemos perdonado a otros? Si somos capaces de ver ese pasado, de recordar a esa persona y lo vivido con esa persona, recordar, recordis, volver a pasar por el corazón. Si lo podemos hacer con calma, con serenidad, con cierta paz, sin seguir experimentando ese dolor, ese resentir, ese sufrimiento. Ahí es cuando nos damos cuenta que el proceso de perdón ya está llegando a su fin. Y si tenemos suerte, hasta puede llegar a aparecer en el final la gratitud. ¿Cómo venimos hasta acá? Eli levantó el dedo, Ento también, Omar también, Miri. Esto último que traes me parece hermoso porque realmente reconozco que he logrado eso que vos decís, como poder recordar sin dolor y hasta gratitud, pero hay personas con las que me cuesta más que otras. ¿Qué pasa con eso? Lo que se me viene, Miri, gracias por traerlo, es que, de nuevo, como nosotros estamos proyectando todo nuestro mundo interpretativo en esa realidad, claramente esas personas
si nos cuesta más es porque viene a traernos información que para nosotros es incluso más dolorosa, tal vez, ¿no? Que nos es más complejo poder terminar de integrar. Y lo que suele suceder es que a los que solemos traer es a papá y a mamá, no porque sean culpables, sino porque les tocó ser nuestro primer contacto con la vida, de los que más hemos aprendido y de los que más esperábamos, de los que más esperábamos. Lo que pasa que para nosotros, papá y mamá, son superhéroes. Papá y mamá todo lo pueden o lo tendrían que poder. Lo que pasa que como niños no entendemos, son seres humanos. No entendemos que ellos también tienen sus propias heridas, que aprendieron a amar de una determinada forma, a ser cuidadosos de una determinada forma, de expresar el amor de una determinada forma, de educarnos de una determinada forma. No, porque, no sabés, cada vez que me portaba mal, mi viejo me levantaba la mano, me pegaba un chirlo, me dejaba el traste colorado. Y alguien se preguntó cómo aprendió ese niño. De nuevo, no lo justificamos. Ahora sí nos podemos abrir a ese espacio de comprensión, de cierto entendimiento, de cierta compasión, de cierta empatía. Espero haber respondido, Miri. ¿San? Estás muteada. Ahí está. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto lo que estás diciendo de los padres. Queremos que son superhéroes y son seres imperfectos, como nosotros. Total. Total. Es abrirse a esa mirada sistémica, a esa mirada que no termina en nosotros. Nosotros creemos que la vida empezó con nosotros, pero la vida viene existiendo desde los orígenes del universo. Pasaron infinitas cosas antes que nosotros, de las cuales la gran mayoría no tenemos ni puta idea que pasaron. Gracias, San. Sabri. Sí, no, me venía de vuelta algo que con lo que trajo también creo que José se llama, de qué hago en esa situación y hoy también me pasó algo que me metí como en eso, como en una rosca así de enojo y entonces ahí como que me di cuenta de que me estaba enganchando con algo que yo interpreté, pero como que nada, me fue fuerte, entonces me costó como discernir en ese momento. Pero digo, en ese momento cuando desperdoné, ahí es como en el momento de registrar, che, pará, si me enojé con esta realidad es porque hay algo que no estoy aceptando o estoy interpretando de otra manera, como ahí poner como ahí como el freno y decir, bueno, pará, me vuelvo a ver cómo fueron las cosas, qué esperaba yo, digo, como aclarar eso antes de que eso se siga alimentando. Digo, si son cosas que ya sucedieron hace mucho tiempo es otro proceso, pero digo, si es algo en lo cotidiano, como ahí poner el freno y discernir qué es, claro, ¿con qué me estoy enojando? O sea, ¿qué es lo que, discernir, hay algo que discernir, y me parece que hay como una percepción errónea de las cosas, errónea, digo, no sé, digo, como, Sí, sí. eso me viene, ¿no? Como algo de muy de lo inmediato, decir, bueno, para, si me enojé, hay algo que aclarar y que discernir, no es la culpa de la afuera, sino que hay algo que yo interpreté y donde me posicioné que me trajo todo este enojo. Y probablemente haya algo que comunicar a la afuera para yo también poder sentirme bien con la situación, por ejemplo, ¿no? Total. Total, Claro, Sabri. debe ser Gracias. esa como, perdón, No, dale, José. no, que sí, que complementando lo que dice ella, es como que es toda una interpretación de lo que hacemos de esa situación, bueno,
de las emociones que se están acumulando en esos momentos, hacemos como una especie de interpretación de lo que es, como si estuviésemos diciendo, o me equivoqué con algo, por ende merezco tal castigo, ponele. Interpretaciones, ¿no? Al menos en mi caso reconozco que es un poco así, analizándolo desde afuera y a la distancia, ¿no? Me equivoqué, no lo hice bien, entonces merezco tal castigo de la frustración, del enojo, y evidentemente si hay gente cerca, posiblemente, si no se sabe controlar, puede afectar a otros. Total. Y claro, pues, acordándome también lo que vos decís respecto a cuando uno es niño y ves que sus padres son superhéroes y que son casi como que seres perfectos. Claro, me acuerdo que, por ejemplo, mi papá cada vez que yo me cometía algún error, siempre había un enojo de por medio, ¿no? Entonces, claro, el niño, el José de niño, así como todos, interpretan las cosas de cierta forma y y esas interpretaciones quedan enquistadas en nuestra inconsciencia, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, nada, algo aprendido y que en situaciones ahora de adulto se pueden volver a repetir. Total. Gracias, José. Y bueno, tomando esto que trae José y Sabri, como hablábamos antes, la realidad lo que nos viene a manifestar es todo ese inconsciente que está cargado de información nuestra, entonces lo podemos empezar a utilizar en nuestro favor. Entonces, la primera reacción que nosotros solemos tener, que es ese enojo, el fastidio, la frustración, el rencor, el desprecio, son como reacciones instintivas para no conectar con esa herida que tenemos nosotros, ¿no? Que está ahí abierta. Y lo que suele suceder es que en esa herida hay un registro, hay una creencia negativa sobre nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es súper importante de empezar a registrar, ¿no? Cuando sucede eso y yo estoy, digamos, emocionando de una determinada forma, preguntarme, ok, ¿qué opino sobre mí? ¿Qué me estoy diciendo sobre mí? ¿Soy una mala persona? ¿Soy un inútil? ¿Soy un fracasado? Y ahí tenemos, estoy en peligro. Soy capaz de dañar, no soy digno de amor, lo que se les ocurra con respecto a nosotros. Y ese error en la interpretación, ¿sí? Porque no deja de ser un error, es lo que nosotros tenemos que poner conciencia y empezar a transformar, empezar a cambiar. Poder salir de esa creencia completamente limitante con respecto a nosotros para poder empezar a apalancarnos en creencias que nos abran posibilidad, que nos empoderen. ¿Lau? Sí, quería decir porque todo esto que decís me resuena esto de lo que yo a veces digo, incluso lo digo verbalmente. Me enojo por no llorar, o me enojo por no sentir o o sea, no me quiero autocompadecer, pero tampoco es como no quiero que me lastime, simplemente me enojo para sacar ese dolor que me causa esa situación o una situación de hace mucho. Sí. Es muy común y veo que me identifica todo lo que acabas de decir en cuanto a esto. Gracias, Lau. A ver,
Se puso ahí como un subtítulo. Ahí lo saqué. Me dice, Pau. Cortito, esto, cuando hablabas del enojo, me parece que me remite a, en lo cotidiano, ¿no? Estas cuestiones que en el vínculo, no sé, por ahí en espacios laborales, cosas que me traen enojo y digo, en esta no aceptación de lo que está sucediendo o cómo el otro está actuando, y quizá tiene que ver con, o yo lo siento así, como que el otro está transgrediendo estos valores no negociables para mí y yo no me animo en ese momento a abrir el espacio para conversarlo porque el enojo es tal que, bueno, imposible. Yo en esos momentos reconozco que no es posible hacerlo de una manera sana. Entonces me lo guardo y ahí va acumulando la cosa y bueno, finalmente digo, ese perdón necesito regalármelo a mí misma porque el otro va a seguir siendo el otro y va a seguir hablando de esa manera. Entonces, entender que el otro actúa de la manera que puede y que yo necesito acordar conmigo misma que, ok, eso es innegociable para mí, la manera en que, bueno, ese aceptar que, bueno, no sé, que me falta el respeto, o quizá necesito primero aclararlo en mí y cuando pueda hacerlo, traerlo, ¿no? Como conversación, bueno, esa manera en la que el otro día conversamos y dijiste tal cosa, me lastimó, me dolió, necesito que, no sé, que cada vez que hablemos lo hagamos de otra manera, te voy a pedir que lo hagas de manera respetuosa o, bueno, yo creo que el enojo viene por ahí, ¿no? En cuanto uno siente, o yo siento particularmente, que mis valores están siendo vulnerados. Total. Gracias, Pau. Y obviamente van a aparecer los miedos en ese espacio de relación, de comunicación, porque tal vez podemos tener miedo a que la otra persona que es realmente valiosa para mí desaparezca de mi vida, ¿no? El miedo al enojo del otro, ¿no? Un sinnúmero de posibilidades que, de nuevo, sigue hablando sobre nosotros. Y esto que vos decías, Lau, también, si no escuché mal, me río para no llorar, ¿no? ¿Puede ser que mencionaste eso? Sí, algo así también, o me enojo para que no se vea mi dolor, para no recordar que me dolió. Exacto. Porque tal vez esté operando en nosotros una creencia de que nos duela o ponernos tristes está mal, o mostrar nuestro dolor o mostrar nuestra vulnerabilidad es un signo de debilidad. Y desde mi forma de ver, el que seamos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad es una enorme muestra de fortaleza. Y acá Anto trae, también tiene que ver con el nivel de conciencia que tenga el otro, ¿no? Sí, también tiene que ver con el nivel de conciencia que tenga el otro. El punto está en que nosotros no podemos hacer nada con eso. Lo que el otro haga con su nivel de conciencia, ya ahí nos excede a nosotros. Es un espacio que no podemos controlar. Ahora sí, nosotros lo que podemos controlar es qué es lo que hacemos con eso. ¿Sí? Entonces, esto también quiero traerlo. Nosotros no somos las cosas que nos pasaron en la vida, por más tremendas que hayan sido, por más dolorosas. Somos lo que hacemos con ese dolor. También. Y de nuevo,
esto lo digo con muchísimo respeto y sin la intención de invalidar el dolor de cada uno. Es sumamente válido. No soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Exacto, Anto. ¿Sabri? Gracias. No, que quería agregar a lo que dijo Pavo, que en el momento de por ahí de reconocer la realidad y por ahí dialogar con esa realidad, por ejemplo, con una persona, quizás una opción sí es pedirle a la persona si ve posible un cambio, pero bueno, a veces pasa que o no lo ve posible o dice y no lo es, entonces ahí creo que, bueno, que va por ya un límite. Nada, como ya establecer un límite más allá de lo que haga la otra persona. No te me hizo acordar hace un poquito que el papá de mi hijo me dijo algo de la venganza y yo interpreté, claro, que se estaba vengando de mí, y primero me angustió un montón y después me di cuenta y dije, ay, yo esta energía no la quiero en mi vida, yo no lo hago y no quiero, y le dije, mirá, yo te quiero un montón y esta relación me encanta, pero si vos te estás vengando de mí, te pido si me lo podés decir y si ves posible dejar de hacerlo, y si no ves posible dejar de hacerlo, voy a tener que distanciarme porque yo esto no lo quiero, ¿no? Como algo de capaz puede dejar de hacerlo, por ahí no puede, pero ahí yo elegiría como ni en pedo me relaciono con esta persona, ¿no? Como, bueno, eso, agregar eso, que capaz que sí puede y capaz que no puede, ahí va a ser como un límite quizás más Es que personal. totalmente, estoy diciendo mucho totalmente. Estoy concordando mucho con todas las miradas de ustedes. Es que la invitación, creo yo, es que podamos llevarnos a esos espacios súper incómodos, más que son los necesarios para poder llegar a puntos de acuerdo con el otro. Ahora, también existe la posibilidad de que no podamos acordar. Y eso también es necesario que sea aceptado. Y ahí veremos qué es lo que hacemos. Nadie nos obliga a quedarnos en un lugar en donde realmente estamos sufriendo. Gracias, Abri. Lau. Bueno, yo nada, quiero traer esto de que vos hablaste de que lo que de mí no depende, no tengo control sobre eso. Y me hace recordar que yo muchas veces logro comprender que cada uno da lo que tiene dentro. Y que por ahí lleva un espacio reflexivo, ¿no? Pensar que si otro está dando esto, es porque es lo que tiene dentro. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es como que va más allá del control. Simplemente aceptar que eso es así. Lo más probable es que no cambie, porque no todos piensan abiertamente. Y nada, llevar esto a ese espacio reflexivo, creo. Gracias, Lau. Sí, y también voy a traer algo, ¿no? Porque en este entendimiento de que nosotros estamos constantemente proyectando sobre la realidad nuestro mundo interpretativo, cuando nosotros estamos viendo abuso afuera, ¿no? Y eso que decimos el otro tiene adentro, nosotros también lo tenemos en cierto aspecto. Tal vez en menor grado, diferente, tal vez no para con el otro, y sí para con nosotros mismos. ¿No? Porque cuántas veces levantamos el dedo señalando la traición del otro y nosotros a lo largo de nuestro día a día nos estamos constantemente traicionando. Nos estamos faltando a nuestra palabra. Somos abusivos con nosotros mismos porque nos llevamos a seguir estando en lugares que ya no son para nosotros. O nos castigamos con nuestros pensamientos, ¿no? Eso, empezar a utilizar mi realidad, mi verdad, lo que yo estoy observando, para empezar a tomar conciencia de mí. Empezar a utilizar esta ley universal
de la correspondencia, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, como arriba, abajo. ¿Sí? Porque cuando nosotros levantamos el dedito, hay uno que está apuntando hacia afuera y hay 3 que nos están apuntando a nosotros. Ando dice, hay un chico que dice que una persona que fue criada desde la supervivencia y otra desde el amor no van a ver el mundo de la misma manera. Para nada. Para nada. Voy a traer algo que nos remonta unos minutos para atrás. Acá Gaby, mi mamá, se me cae un poco la baba, perdonen. Cuando nos enojamos es bueno guardar silencio, ir a un lugar a solas y mirar tu rostro en el espejo. Seguramente no es el más bello, no es el mejor para que sea observado por otros, entonces respiremos profundamente varias veces, calmándonos hasta dibujar una sonrisa y abrazarnos. Gracias, mamá. Este encuentro se extendió, ¿sí? Estuvo súper rico porque, bueno, fue un grupo que han compartido mucho y me encantó. Así que no me quisiese extender mucho más si nos metemos en toda esta segunda parte que yo tenía preparada, esta mirada espiritual, ya nos iríamos mucho más en el tiempo, así que les propongo de que nos volvamos a encontrar tal vez la semana que viene o dentro de 15 días y hacemos la segunda parte. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Me encantaría traerles una última cosa. Me encantaría traerles una última cosita como para cerrar. Y son ejemplos de 2 personas completamente comunes como nosotros y al mismo tiempo extraordinarias, que han vivido, que han puesto en práctica el perdón. ¿Sí? Hay una de ellas que es más conocida por todos, que es Nelson Mandela. Nelson Mandela directamente hizo del perdón una política de Estado en Sudáfrica. Pongamos un poco en contexto, en 1948 en adelante en Sudáfrica existía lo que se conocía como el apartheid, que era directamente un sistema de segregación racial y de discriminación que ya estaba institucionalizado desde el Estado. A los negros se les asignaban zonas residenciales, se les asignaba qué era lo que podían estudiar, de qué era lo que podían trabajar, no tenían libertad de movimiento, ni hablar de igualdad económica y social. Ahora, claro, dentro de este contexto, Nelson Mandela se erigió como líder revolucionario contra esto, lo que lo llevó a ser apresado en 1963. Pasó 27 años Mandela preso, 27 años. Fue liberado en 1990. Ahora, este hombre, cuando sale de la prisión, dice, si salgo cargado de odio, aún estaría prisionero. 4 años después de salir de la cárcel, Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Y en vez de seguir alentando las diferencias entre clases, las diferencias entre razas, el tipo siguió sosteniendo la bandera del perdón. Dijo, si hay sueños de una Sudáfrica hermosa, también hay caminos que conducen a ese objetivo. 2 de ellos son la bondad y el perdón. Creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por eso digo que el perdón fue una política de Estado.
Y esa comisión evitó una guerra civil en Sudáfrica. Desde 1985 a 1995 existieron 24.000 asesinatos, muertes por cuestiones políticas. Promovía la unidad nacional porque entendía que la división no los iba a llevar a ningún lado. En el año 2000, en un discurso en Pretoria, dice Mandela que perdonar libera el alma, elimina el miedo, por eso es un arma tan poderosa. Por eso son pocos los que nos invitan al perdón. Porque una sociedad que no se perdona es mucho más fácil de dominar. El divide y reinarás es más viejo que la escarapela. Y la otra personalidad que quiero compartirles es la de Eva Moses Kor, que tal vez es menos conocida por todos. Se la menciona como la niña que perdonó a los nazis. Eva Moses Kor, cuando tenía tan solo 10 años, fue apresada junto a su gemela Miriam y a toda su familia por los nazis y fueron llevadas al campo de exterminio Auschwitz. Creo que todos sabemos lo que sucedía en ese campo de exterminio, los horrores, lo inhumano que sucedía allí. En este campo de exterminio operaba Joseph Mengele, un científico que le encantaba experimentar con las personas y experimentó con Eva y su hermana. Tanto es así que ellas dos fueron sobrevivientes de inyecciones letales. O sea, lo que le hicieron a estas dos niñas es muy difícil de describir. Fueron rescatadas un año después, en 1945, pesaban 18 kilos, la mitad del peso que deberían tener normalmente. Al tiempo de ser liberada, Eva, ya siendo más grande, escribió un documento de perdón contra Hans Munch. Hans Munch era la mano derecha de Joseph Mengele, que ya había fallecido. Y esto se ganó mucho hate. ¿Sí? Le empezaron a contar las costillas a Eva, le empezaron a criticar por este acto. Y ella dijo: perdonar a los nazis no fue por ellos, sino fue por mí. Era mi manera de arrebatarles el poder. Esto que hablábamos antes, de que el perdonar nos devuelve nuestro poder personal. El perdón es la mejor venganza porque te libera. La gente confunde perdón con justicia. Yo perdoné, pero aún exijo que Alemania compense a las víctimas. Esta cuestión que hablábamos al principio, ¿no? No quitamos la responsabilidad, no libramos de las consecuencias que los actos de la persona puedan llegar a tener. El perdón es un acto de autosanación, no de amnesia. Cuando dije te perdono a Munch, sentí que 50 años de dolor salían de mi cuerpo. Fue mi rendición personal contra el odio. Ahora Eva no se quedó solamente con eso. En el 2015, cuando ya tenía 81 años, participó del juicio que se le estaba haciendo a Oscar Groening. Oscar Groening, el contador de Auschwitz. Era la persona que recibía a todos los prisioneros, los contaba y aparte contaba sus pertenencias para después choreárselas, dividírselas entre los jerarcas nazis. Estaba siendo acusado por ser cómplice de 300.000 asesinatos.
Oscar Groening, ya en ese entonces 93 años, en el juicio se arrepiente de lo que hizo, se declara culpable. Entonces, en un receso, Eva se acerca a Groening, le agradece por estar ahí, dando testimonio de lo que fue el Holocausto, y agradece por haberse arrepentido de sus actos, lo perdona y lo abraza. La gente que observaba cuenta cómo Groening inclinó la cabeza, la puso en el hombro de Eva y se echó a llorar. Tiempo después, este hombre dijo: esta mujer me dio el abrazo y el perdón que nunca pensé iba a volver a recibir. Entonces, Eva lo que dijo sobre ese suceso fue: abracé a un asesino para demostrar que el perdón es más fuerte que el odio. No lo hice por él, sino por mí y por todas las víctimas que cargan con el veneno del rencor. Sentí compasión por ese hombre frágil y anciano. Al abrazarlo sentí que me liberaba a la niña que fui en Auschwitz. Fue mi victoria sobre Mengele. En 2019, antes de morir, expresó: el perdón es personal. No absuelve crímenes, pero me devuelve el poder. Yo decidí dejar de ser víctima. En su última entrevista de ese año dijo: si muero en Auschwitz será poético, pero no tengo pena, viví libre, sin odio. Díganle al mundo que el perdón es un arma de paz. La vida que le encanta jugar, que es muy poética, hizo que Eva se fuese de este mundo en Cracovia, en Polonia, en el viaje anual que ella hacía a Auschwitz. Y en su lápida dice: sobreviviente, perdonadora, incansable luchadora por la verdad. Y bueno, esa es la forma que me gustaría cerrar este primer encuentro. Así que bueno, aquellos que tengan ganas de compartir algo, si se llevan algo, si les gustó, si no, bueno, el micrófono está ahí abierto. Gracias a todos por los saluditos. Yo Gracias. hablo ahora porque